Bueno, ya comenzando con Venus, ahí para divertirse un rato largo porque es una atmósfera muy interesante. Efectivamente, Venus es un planeta con una atmósfera que es 90 veces más densa que la atmósfera terrestre. Venus y la Tierra son dos planetas que tienen prácticamente la misma masa, pero atmósferas muy diferentes. Y la presión es tan grande en la superficie de Venus causada por el peso de su atmósfera, que es la misma presión que nos encontraríamos en la Tierra si nos sumergiéramos en un submarino bajo el mar y viajáramos hasta 1000 metros de profundidad. Y esa es la presión que encontramos en la superficie de Venus debido a su atmósfera. Esta atmósfera, además, es una atmósfera principalmente de dióxido de carbono, CO2, que es un gas de efecto invernadero, y eso hace que las temperaturas en la superficie pues, suban y suban por un efecto invernadero que podríamos decir que es un efecto invernadero desbocado. Así que en Venus nos encontramos con esas presiones de 90 presiones atmosféricas y temperaturas de 460, 465 grados centígrados. Además, permanentes, de día, de noche, en el Ecuador, en los polos, permanentemente. Y en eso de que permanentemente haga la misma temperatura y exista la misma presión, la idea podría parecer de que es una atmósfera, si se quiere, aburrida para estudiar, en el sentido de no mucha variabilidad, pero Venus Express mostró algunos datos muy interesantes. Sí, Venus es una atmósfera muy interesante porque, claro, cuando nosotros hablamos de las atmósferas están hechas de gases que siguen las mismas leyes de la física que nuestra atmósfera, pero los diferentes planetas se comportan de manera muy diferente. Por ejemplo, una fuerza que es muy importante a la hora de explicar cómo se comporta la atmósfera terrestre son las fuerzas de Coriolis, las fuerzas que experimenta un fluido por el hecho de que estamos en un planeta que gira muy rápidamente sobre su eje. Y eso hace que aparezcan unas fuerzas que son muy importantes en el estudio de la meteorología terrestre, que son las fuerzas de Coriolis. De hecho, cuando uno estudia la atmósfera terrestre, la fuerza más importante son las fuerzas de Coriolis y las fuerzas debidas a la presión atmosférica. Esas dos fuerzas son las fundamentales. Bueno, pues en un planeta como Venus, resulta que Venus gira muy lentamente sobre su eje. Tarda en dar una vuelta sobre su propio eje más de 230 días. Así que no existen fuerzas de Coriolis. Y como no existen fuerzas de Coriolis, la atmósfera se comporta de una manera completamente diferente. ¿Y cómo sería, medio rápido y medio simple, explicar esa dinámica venusina? Pues es muy simple de explicar, perdón, muy simple de describir y extremadamente difícil de explicar. Porque en Venus, a pesar de que el planeta gira tan despacio, la atmósfera gira muy rápidamente. La atmósfera, si la superficie tarda en dar una vuelta sobre el planeta de 233 días, las nubes superiores que podemos ver cuando observamos Venus, nubes que están a 70 kilómetros de altura, tardan solo 4 días. Esto se llama superrotación atmosférica y no somos capaces de explicar por qué la atmósfera es capaz de acelerarse de esa manera. Y pensamos que es porque es una atmósfera que tiene una dinámica completamente distinta a la de cuerpos como la Tierra. Hay otro mundo en el sistema solar que tiene un fenómeno parecido, que es Titán. La luna de Saturno, Titán, tiene una atmósfera que es como un 50% más densa que la terrestre. También Titán gira muy lentamente sobre su eje, tarda en dar una vuelta sobre su eje 17 días terrestres. Y los vientos, la atmósfera de Titán también gira a gran velocidad. Tiene este fenómeno de superrotación. Así que en estos objetos que giran muy lentamente sobre su eje, las atmósferas se aceleran. Y no sabemos por qué. Y en definitiva eso podría llegar a ser por la densidad de esos gases. Digo, los dos objetos parecen tener atmósferas bastante densas. Son atmósferas muy densas y este fenómeno ocurre, sin embargo, en las capas altas de la atmósfera, donde la presión es pues, cercana a la que podríamos tener en la Tierra, cerca de los 200 milibares, 100 milibares, un poquito más arriba incluso. Pero en Venus observamos esta superrotación en las nubes superiores. Venus está permanentemente cubierto por nubes. No son nubes de agua, es un mundo que no tiene agua, son nubes de ácido sulfúrico. Tienen la cima de las nubes a 70 kilómetros de altura y esas nubes profundizan y profundizan hasta los 50 kilómetros de altura. Así que tenemos 20 kilómetros de nubes de partículas de ácido sulfúrico girando a gran velocidad sobre la superficie de un mundo en el que cuando llegamos a su superficie tenemos presiones enormes, temperaturas abrasadoras
Y por eso muchas veces suele decir que Venus es el infierno. Y es la imagen que muchas veces se utiliza para comparar Venus con la Tierra. Por un lado son dos planetas que se parecen mucho a nivel de tamaño y densidad, pero uno es el paraíso para la vida, la Tierra, y el otro es el infierno, Venus. Y cuando vemos ese efecto invernadero súper desarrollado que tiene Venus, algunos incluso lo utilizan para advertirnos de lo que le podría pasar a la Tierra. ¿A la Tierra le podría pasar eso? Es un ejemplo bonito para pensar sobre él, porque claro, en la Tierra el efecto invernadero que padecemos, lo padecemos por el CO2, pero la Tierra es un gas minoritario, muy, muy pequeño. Es tan pequeño que la actividad del ser humano, modificando ese CO2, es capaz de cambiar el clima. En Venus, el 95% de la atmósfera es dióxido de carbono, CO2. Y en la Tierra es un porcentaje muy, muy pequeñito. Hablamos pues, no sé muy seguro si es el 0,3 o el 0,2%. Tendría que mirar el número para comprobarlo. Pero hay un hecho muy, muy significativo, y es que los dos planetas en realidad tienen el CO2 en diferentes sitios. En la Tierra, el CO2 es absorbido por los océanos. El CO2 se disuelve en el agua de los océanos y luego precipita y forma rocas calcáreas. Si nosotros cogiéramos todas las rocas calizas que tenemos en la superficie terrestre y liberáramos el CO2 que forma esas rocas, tendríamos el mismo CO2 que encontramos en la atmósfera de Venus. De hecho, en Venus un gas minoritario es el nitrógeno. Y el nitrógeno de la atmósfera de Venus equivale a 3 veces todo el nitrógeno que tenemos en la atmósfera terrestre. Y esto nos hace pensar que en el pasado, hace cientos de millones de años, Venus y la Tierra pudieron tener atmósferas muy parecidas. Pensamos también que Venus pudo perder sus océanos, que son los que absorben el CO2 de la atmósfera y lo transforman en rocas, permitiendo que la temperatura sea agradable. Pero en Venus esos océanos se perdieron y el CO2 se ha liberado a la atmósfera y tenemos este mundo abrasador. Quizás el destino de la Tierra, si perdiéramos el agua, sería ese, convertirse en un mundo como Venus. Los océanos de la Tierra son los que nos protegen y van absorbiendo el CO2 que es asimilado en las rocas. Pero este es un proceso geológico extremadamente lento y no nos va a salvar de las consecuencias del cambio climático de origen humano, de la actividad humana, porque esa absorción del CO2 ocurre en escalas de tiempo geológicas. Y Ricardo, ¿qué podría haber ocurrido para que Venus perdiera esos océanos? Bueno, pues por un lado, claro, Venus es un planeta que está mucho más cerca del Sol que la Tierra. Está a unos... si la distancia entre el Sol y la Tierra son de 150 millones de kilómetros, Venus está como a unos 115 millones de kilómetros del Sol. Entonces le llega la radiación del Sol, pero también le llegan las partículas cargadas de la actividad de más alta energía del Sol. Y una cosa que distingue a la Tierra de Venus muy importante es que Venus no tiene campo magnético, o casi no tiene campo magnético. Sabemos que el campo magnético de la Tierra nos protege precisamente de esas partículas cargadas, de esas partículas que son muy, muy energéticas y que si chocan contra las capas altas de la atmósfera son capaces de romper las moléculas. En Venus no existe esta protección del campo magnético. Y entonces las partículas del Sol llegan directamente sobre la atmósfera superior, pueden romper las moléculas y los átomos más ligeros pueden escapar. ¿Qué átomos son los más ligeros y los que escapan con mayor facilidad? El hidrógeno. ¿Y dónde tenemos el hidrógeno? En el agua. Si tenemos vapor de agua y ese vapor de agua está en capas altas y no tenemos un campo magnético que nos proteja, el viento solar va a romper esas moléculas de agua, va a liberar los átomos de hidrógeno, los átomos de hidrógeno se van a perder, el oxígeno se queda, pero vamos a perder el agua en definitiva y por lo tanto vamos a cambiar la atmósfera y después la geología y la complexión completa de un planeta. Y por supuesto estos son fenómenos que ocurren en escalas de tiempo de centenares de millones de años. Son cosas que ocurrieron en Venus hace por lo menos 500, 300 millones de años.